Chicos, vamos a conocer una cultura que vivió en nuestro territorio. Esta cultura vivió en las tierras bajas, las culturas de las tierras bajas. Bien, vamos. Primero vamos a conocer qué son las familias lingüísticas. El texto habla de familias lingüísticas, pero ¿qué son las familias lingüísticas? Las familias lingüísticas son un grupo de idiomas o lenguas que tienen un mismo origen en común. Esto quiere decir que una lengua da origen a varias lenguas. Pasa lo mismo con el español, ¿no? El español es la lengua madre y el español tiene varios idiomas que derivan de él. Por ejemplo, el español o el castellano que hablamos en Bolivia tiene algunas diferencias al castellano que hablan en Argentina. Eso pasa. Entonces, vamos a conocer varios idiomas o lenguas que tienen un mismo origen en el continente sudamericano. Aquí tenemos el continente sudamericano. Pueden ver, aquí todo esto pertenece a Sudamérica. En Sudamérica hay distintas familias lingüísticas. Por ejemplo, tenemos la familia del macro tupi, la familia Arawak o Arawat, el macro Ge, la familia Caribe, la macrofamilia Panotacana, la familia Chibcha y la familia Tucana. Pero ahora vamos a ver qué familia de estas pertenecen a nuestro territorio. ¿Qué familias de esas familias lingüísticas se hablan en Bolivia? Aquí tenemos, en las tierras bajas de Bolivia pertenecen dos grandes familias lingüísticas, la familia del Arawak, que es un grupo de familias que se cree que emigraron desde el Caribe, es decir, desde Centroamérica, y empezaron a migrar. No se olviden de que hubieron dos teorías de cómo llegaron los habitantes a nuestro territorio. La primera teoría de que cruzaron el estrecho de Bering, entonces esta es la teoría de cómo llegaron los pobladores de las familias lingüísticas de Arawak a nuestro territorio. Entonces, ellos migraron desde el Caribe y se asentaron en varios lugares de las tierras bajas. Y otra familia que hay en nuestro territorio y que es la que más pobladores tiene es la familia del Tupi Guaraní, que pertenece a la familia del Macro Tupi. La familia Tupi Guaraní llegaron desde el sur. Entonces, la primera teoría es que llegaron por el estrecho de Bering, atravesaron la parte de Siberia y llegaron a Alaska y así descendieron, ¿no? Y hay otra teoría de que los pobladores atravesaron la parte sur hasta llegar al sur de Chile, ¿se acuerdan? Bien, entonces se cree que la familia del Tupi Guaraní llegaron desde el sur y se establecieron en la región de Gran Chaco, que pertenece a estos tres países, Argentina, Paraguay y Bolivia. Todo eso que está en naranja pertenece al Gran Chaco. La región, perdón, la cultura Tupi Guaraní se asentaron en esta región. De estos grupos se originaron los pueblos mojeños y los guaraníes. Vamos a conocer un poquito más adelante un poco sobre estos dos pueblos, ¿bien? Otras familias lingüísticas que podemos encontrar en Bolivia son los imanes o también conocidos como los chimanes. Los chimanes habitan en los municipios de San Borja, Rurrenabaque y Santa Ana de Yacuma, en el departamento del Beni. Pueden ver aquí, está el mapa del departamento del Beni y esta familia de los chimanes ocupó la parte de San Borja, de Rurrenabaque y de Santa Ana de Yacuma. Y hablan el idioma chimán. Luego tenemos, estos son los chimanes, pueden ver familias lingüísticas que hasta la actualidad siguen existiendo y siguen viviendo en pequeños pueblitos. Bien, otra tenemos la familia de los mocetenes. Los mocetenes se ubicaron en el departamento del Beni también entre las regiones de Reyes y San Borja, a lo largo del río Beni. No se olviden que todas las culturas, todos los pueblos antiguos buscaban asentarse siempre cerca de ríos o lagos para tener acceso al agua
para sus cultivos, para beber, para cocinar. Entonces buscaban asentarse cerca de ríos y esta no fue la excepción de la familia lingüística de los mocetenes. El pueblo mocetén habla la lengua mocetena. Luego tenemos la familia del Samuco. La familia del Samuco se habla en Paraguay y en Bolivia y se dividen en dos, la Ayorea y la Chamacoco. La Ayorea está ubicada en el departamento de Santa Cruz, principalmente en la región de Gran Chaco. En la actualidad, los ayoreos se han dispersado por varias partes del departamento. Incluso en la ciudad de Santa Cruz podemos encontrar a ayoreos que viven como una colonia pequeñita, pero ellos siguen hablando su propio idioma y manteniendo sus propias costumbres. Ellos hablan el idioma del ayoreo. Y el chamacoco pertenece generalmente a la República del Paraguay. Y aquí tenemos, perdón, la imagen de una señora ayorea para que vean un poco cómo serían sus características físicas. Bien, los chiquitanos. Los chiquitanos son los nativos de la chiquitanía. Esta cultura es una lengua aislada, no tiene ninguna familia lingüística, no se conoce una familia lingüística de la cual derive la lengua chiquitana, no tiene parentesco genético ni ninguna lengua viva o muerta que se conozca. Los chiquitanos se ubican en el departamento de Santa Cruz y en la región del Chaco boliviano, perteneciente a Santa Cruz y parte de Chuquisaca. Su idioma, perdón, y parte de Tarija, perdón. Su idioma nativo es el chiquitano o el vestiró. Y este idioma en la actualidad se encuentra a punto de extinguirse. ¿Por qué se va a extinguir este idioma? Porque las personas empezaron a migrar a las diferentes partes del país o del departamento y entonces adoptaron nuevas costumbres y empezaron a abandonar sus propias costumbres y olvidar su idioma. Entonces son muy pocas personas que hablan en la actualidad el vesiró. Bien, chicos, ahora vamos a conocer sobre una cultura que vivió en otra parte del departamento, en otro departamento, perdón, que es la cultura hidráulica de Mojos. La cultura hidráulica de Mojos, que tiene un nombre raro, ¿no? Ahorita les voy a explicar por qué se llama así. Ellos se ubicaron en las sabanas de Mojos, en el departamento del Beni, alrededor del año 120 después de Cristo. Esto pertenece al periodo formativo, es decir, que sigue existiendo sigue perteneciendo a la época prehispánica de nuestro territorio, de nuestro país. Esta cultura desarrolló tecnología agrícola especial para manejar las inundaciones estacionales. La región de Mojos, de los llanos de Mojos, es una región muy propensa a sufrir inundaciones, porque llueve mucho y aparte está rodeado de ríos. Entonces, al llover, esto causaba inundaciones en los lugares. Entonces, la cultura hidráulica de Mojos y las aldeas que rodeaban esa zona tuvieron que buscar alternativas para que en vez de que las lluvias les afecten, sacarles provecho. Es por eso que la cultura hidráulica de Mojos elaboró diferentes técnicas agrícolas que ayudaron a manejar las inundaciones y es por eso que reciben el nombre de cultura hidráulica de Mojos, por su gran manejo con las aguas y los ríos. La tecnología agrícola, ¿en qué consistía? Ellos hacían camellones o plataformas elevadas donde ubicaban sus cultivos y viviendas. Como pueden ver en la imagen, ellos con tierra elaboraban como unas lomas artificiales. Ahí encima ellos elaboraban sus cultivos y también ubicaban sus viviendas. Vivían encima de esas lomas. Se han encontrado aproximadamente 20.000 camellones a lo largo de toda la cuenca de los llanos de Mojos. Generalmente ellos en eso sembraban yuca, maíz, tabaco, algodón. También se elaboraban diferentes textiles ya que cosechaban algodón. Bien,
Aquí pueden ver una imagen a color de cómo serían los camellones o la técnica agrícola que ellos utilizaban. Si se dan cuenta, es muy parecida a la de los sucacuyos que utilizaban las personas en las tierras altas. Tienen una plataforma, encima de esta plataforma cosechaban, cultivaban, y aquí a los lados tiene canales de agua. Estos canales a estas personas les servían para comunicarse con otros pueblos y también les servía para practicar de la pesca. Ellos pescaban a través de estos canales de agua. Aquí podemos ver una imagen más clara de lo que serían las plataformas o las lomas artificiales que ellos utilizaban para poner sus viviendas y sus cosechas. Aquí arriba ellos vivían. Bien. Y por último, el estilo de casa que ellos tenían. El estilo de casa era esto. Sus casas tenían unos pilates en la parte de abajo, cosa que al haber inundaciones no llegaba el agua hasta arriba. Bien, chicos. Ahora vamos a ver sobre otros dos pueblos que vivieron en la parte de las tierras bajas. Primero vamos a hablar sobre los Chané. El pueblo Chané se ubicó en la región de Gran Chaco. Gran Chaco perteneciente a la parte de los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija. Este pueblo chané se dedicó más que todo a la agricultura del maíz y de la yuca. También se han encontrado tejidos, cerámica, cestería elaborados por esta cultura y se expandieron por gran parte de los llanos de Bolivia, es decir, por la parte de las tierras bajas. Ellos empezaron a expandirse poco a poco. Aquí podemos ver la imagen de un poblador que pertenece al pueblo chané. Bien. La cerámica. Aquí podemos ver un poco de la cerámica que era elaborada por este pueblo. Tenía características en el color, las líneas en color negro, detalles en color blanco y las máscaras que elaboraban, los diferentes artefactos que utilizaban como herramientas para los cultivos, para la caza, para la pesca. Bien, y aquí tenemos sus casas. Aquí pueden ver un estilo de vivienda que era utilizado por la cultura chané. Bien, ahora vamos a hablar sobre los guaraníes. En el siglo XV, el pueblo chané fue conquistado por el pueblo guaraní. De la unión de estos dos pueblos surgió el pueblo aba guaraní, también denominado solo guaraní. Hace muchos años, ¿se acuerdan que les conté en guaraní que los incas trataron de conquistar a este pueblo y no pudieron? Bien, este pueblo era conocido por ser guerrero, ellos no se dejaban con nadie y es por eso también que se lo conoce como chiriguano. Guaraní significa hombre, perdón, aba guaraní significa hombre guaraní, aba hombre. Bien. Aquí pueden ver un poco cómo vivía el pueblo aba guaraní o el pueblo chiquitano. El pueblo chiquitano se caracteriza por ser guerrero, cazaban, sembraban, el cultivo de la tala y el arroz era elaborado también por ellos. Bien, chicos, aquí podemos hablar sobre otros asentamientos que ocurrieron en el departamento de Santa Cruz. Se han encontrado restos líticos, restos de cerámicas en varias partes del departamento, como por ejemplo en la Chiquitanía se han encontrado camellones muy similares a los de los mojeños. Los camellones eran las lomas elevadas donde ellos cosechaban. Se han encontrado este tipo de camellones también en la Chiquitanía y en Pailón se han encontrado restos de asentamientos de la cultura chané. Esto quiere decir que el pueblo chané llegó hasta Pailón. Bien, chicos, eso es todo por el tema número 2. Quiero que vayan haciendo las actividades, por favor, del libro. Y ahora vamos a iniciar con una nueva unidad, que es la unidad número 3. Es una de mis unidades favoritas y espero que a ustedes también les guste. Quiero que todos vayan a la página número 36. Vamos a ver hoy la conquista y periodo colonial. Este es el nombre de la unidad y hoy vamos a ver el tema de
que se llama la conquista del territorio boliviano. El descubrimiento de América. Bien, los viajes de exportación desde Europa. Hace muchos años atrás, en el siglo XV, el mundo no conocía el continente americano y España y Portugal eran países muy poderosos que se situaban en Europa, se sitúan en Europa. Entonces estos dos países buscaban pelear por qué país era más poderoso. Entonces resulta que Portugal quería expandir su poder más allá del mar, igual que España, y es así que ellos planearon explorar el mar. Sin embargo, España se enteró de esto y mandó una exploración de 3 barcos mucho antes que Portugal. Estos 3 barquitos que ven en la imagen se llaman la Niña, la Pinta y la Santa María. Esos 3 barcos salieron desde España a explorar y la intención de explorar era de llegar a las Indias. Las Indias es el continente asiático. En ese entonces no se llamaba Asia, sino que se llamaba India. Los 3 barcos al mando de Cristóbal Colón buscaban llegar a las Indias con la intención de comercializar productos como las especias, azafrán, jengibre, cosas que no habían en Europa en ese entonces. Y también buscaban comercializar la seda. Tenían que llegar a Asia de alguna manera para tratar de ganar al resto de Europa en conseguir esos productos y ser una mayor potencia. Estas embarcaciones, he dicho nuevamente, están al mando de Cristóbal Colón. ¿Quién es Cristóbal Colón? Cristóbal Colón es un italiano que nació en Génova en el año 1451. A Cristóbal Colón desde muy pequeño le gustó la navegación porque su padre era navegador. Entonces, cuando él creció, decidió aprender diferentes idiomas y lenguas y aprender geografía para poderse aventurar en la embarcación y poder viajar por el mundo. Cristóbal Colón sabía que la Tierra era redonda y entonces él dijo, bueno, yo quiero ir al continente asiático, pero por el otro lado, porque generalmente lo que ellos hacían, ven aquí el mapa de Europa, África y Asia, les voy a explicar. Aquí en esta parte de acá, colita, como no había América todavía, ellos podían cruzar por aquí, ¿no? Para llegar a la parte de Asia. Era más fácil, ¿no? Sin embargo, en esta parte del continente europeo había un imperio que se llamaba el Otomano. El imperio otomano gobernaba toda esta parte de aquí. Uy, Bruno, ¿qué hiciste? Me llegó algo. Perdón, algo pasó. Me ¿Qué salió que pasó, Bruno Tirita? compartió. No sé, me salió que Bruno quería hacer algo y no sé qué le hice. Bien, Enseguida lo vemos, Tirita. por favor, tío. Bien, van a disculpar. Entonces, estamos aquí. España y Portugal buscaban llegar a este continente para comercializar. Podían cruzar por aquí, era más fácil, ¿no? Sin embargo, aquí en medio había un imperio que se llamaba el Otomano. El imperio otomano era enemigo de esta parte de Europa. Entonces, ellos para tratar de llegar acá era casi imposible, ¿no? Tenían que luchar o tenían que comercializar con ellos algunos productos y les iba a salir carísimo. Entonces, ¿qué era lo que hacían los pueblos de esta parte de Europa? Bordeaban toda la costa de África, tenían que dar la vueltota, ¿no? Hasta llegar. Era mucho. Entonces, Cristóbal Colón lo que él creía era que él podía llegar cruzando, dando la vuelta. Pero Cristóbal Colón no tenía en cuenta de que existía un continente llamado América en medio de su viaje. Entonces Cristóbal Colón no podía haber dado la vuelta porque se iba a topar con este continente. Y eso fue lo que pasó. Al Cristóbal Colón, al tratar de llegar a las Indias, se topó con este continente. Sin embargo, Cristóbal Colón no se había dado cuenta de que había llegado a América. Él pensaba que había llegado a las Indias. Fue después de mucho tiempo que Cristóbal Colón se dio cuenta de que habían llegado a un nuevo continente. Fue en el 12 de octubre de 1492 cuando se descubrió América.
¿Por qué se dice descubrir América si hemos visto en los anteriores temas que América ya estaba habitada? Se dice descubrimiento de América porque se llegaron a enterar las personas del continente europeo o asiático de que habían habitantes, de que había una nueva población aquí. Al darse cuenta de que habían llegado a un nuevo continente, ellos decidieron conquistar este continente y hacer trabajar a la población que ya vivía en él en beneficio de la corona española. Se dieron cuenta de que en América había muchas riquezas, entonces querían sacarle provecho. Bien. Pero ¿por qué nuestro continente se llama América? Bien, ven a ese hombre, este hombre se llama Américo Vespucio, es un italiano que en el año, que en el 11 de mayo de 1499, junto a Cristóbal Colón, vino a conocer, vino viajando con él, y al llegar a América, él fue la persona que se dio cuenta de que no habían llegado a las Indias, sino que habían llegado a un nuevo continente. Entonces, al darse cuenta de eso, en honor a él se colocó el nombre de América, por Américo Vespucio. Después del primer viaje que hemos visto en el que se descubrió América, Cristóbal Colón realizó otros 3 viajes desde Europa hacia el continente americano. El primer viaje, que fue en 1492, cuando se descubrió el 12 de octubre. El segundo viaje fue un año después, en el 1493. En 1498 y luego en 1502. Ahora, ¿cómo era el territorio y la población? América era un país, era un continente muy rico, había muchas riquezas y los españoles se dieron cuenta de eso. Es por eso que a través de tratados o de la fuerza lograron obtener las riquezas que habían en nuestro continente. Primero, hemos visto que llegaron al continente, pero llegaron a una región que se llamaba el Caribe, que queda en Centroamérica. Llegaron al Caribe y empezaron a dominar a los pequeños pueblos que habían en el Caribe y luego dominaron a los aztecas. Los aztecas eran un pueblo muy grande, era un imperio como similar al imperio inca, pero el imperio azteca se situó en los actuales territorios de México y parte de Centroamérica. Este hombre que ven aquí se llama Hernán Cortés. Él es el conquistador del imperio azteca en el año 1521. Hernán Cortés llegó y sometió al imperio azteca a través de tratados y de la fuerza para que ellos puedan dominar, para poder dominarlos a ellos y poder someterlos y que ellos puedan revelar dónde se encontraban las riquezas de su pueblo. Bien, ahora vamos a lo que nos importa de verdad, sobre Sudamérica. ¿Qué pasó en Sudamérica? Este hombre que ven en la imagen se llama Francisco Pizarro. Les voy a contar una historia sobre esto, ¿ya? Tenemos tiempo, ¿no, tío? Tío, ¿tenemos tiempo? Sí, tenemos tiempo. Bien, les voy a contar una historia, ¿ya? El 16 de noviembre de 1532, Francisco Pizarro llegó al Imperio Inca. ¿Cómo llegó al Imperio Inca? Francisco Pizarro primero llegó a las costas de Panamá y atravesó el canal de Panamá junto a 137 hombres, perdón, 160 hombres y 37 caballos. Entonces ellos, junto a Francisco Pizarro, cruzaron el canal de Panamá y llegaron a las costas del Perú, a una región que se llama Tumbes en la actualidad. Entonces, resulta que los incas, que ya habitaban toda esa parte del Perú, creían en una leyenda de un dios que se llamaba el Viracocha. El dios Viracocha era el dios de la defensa. Ellos decían que Viracocha era un hombre grande, blanco, tenía una barba blanca, era de ojos verdes y vestía de ropa de plata y de oro. Entonces, cuando los incas vieron que llegaban los barcos enormes y que venían en ellos personas que no eran parecidos a ellos porque los españoles eran blancos, tenían ojos claros, ellos pensaron que se trataba de los viracochas, del dios Viracocha, que el dios Viracocha los había mandado. Entonces, en vez de asustarse, ellos los
recibieron de la mejor manera, porque resulta que en ese entonces el Imperio Inca atravesaba por una gran crisis. Esta crisis se debió porque el Inca mayor, el Inca, el dios soberano de los Incas, que se llamaba Atahualpa, que era el Inca mayor, tenía peleas con su hermano Huáscar, porque Huáscar quería quitarle el poder a Atahualpa. Entonces hubo un conflicto interno en el Imperio Inca y entonces Atahualpa también creyó que los españoles eran enviados por Viracocha y que Francisco Pizarro era el dios Viracocha. Entonces Atahualpa ordenó a todos los incas de que le dieran ofrendas, de que le dieran oro, de que le dieran plata, de que los recibieran de la mejor manera. Entonces eso aprovecharon los españoles para espiar a los incas y se dieron cuenta de que los incas les ganaban en número. Su ejército era de 136 personas, pero el ejército inca era de 30,000 personas aproximadamente. Entonces eran mucho más grandes y podían fácilmente acabar con ellos, ¿no? Entonces los españoles estaban súper asustados, pero le siguieron el juego a los incas. Ellos decían que ellos eran los viracochas y todo. Resulta que Francisco Pizarro citó a Atahualpa, al Inca Atahualpa, para poder conversar. Entonces, los españoles decidieron tenderles una trampa a los incas y los incas fueron desarmados. Todo el ejército inca fue desarmado al juntarse con los españoles al lugar donde habían quedado. Y junto con ellos iba el Inca Atahualpa. Cosa que cuando llegaron los incas al lugar acordado, estaban desarmados, los españoles armados, con espadas, con caballos, los atacaron. Y entonces Francisco Pizarro se presentó a Atahualpa y le dijo, ríndete y obedece a la corona española, a la reina Isabel. Y le dio una Biblia. Llegó con la Biblia y le dijo que deje de sus costumbres paganas, porque ellos tenían sus costumbres, hemos visto que creían en muchos dioses, ¿no? Entonces les dio la Biblia y Atahualpa la vio y como era un libro extraño, Atahualpa no sabía leer, nunca en su vida había agarrado un libro, no conocía el papel, pensó que era cualquier cosa y la botó al piso. Esto para los españoles fue como que los incas les estuvieran declarando la guerra. Y así los los españoles atacaron al pueblo inca que estaba indefenso en ese momento y apresaron a Atahualpa y así es como lograron conquistar al imperio inca porque mataron a los soldados que iban junto a Atahualpa. Bien, esa es la historia de cómo conquistaron el imperio inca, el gran imperio inca, que era enorme, ¿se acuerdan? Bien, ahora aquí podemos ver que los españoles utilizaron las mismas estrategias que usaron los incas. ¿Se acuerdan que los incas iban y dominaban a los pueblos peleando y negociando? Bueno, ellos hicieron exactamente lo mismo y dominaron a muchos pueblos. La última batalla que se llevó a cabo fue en 1538, donde 7 pueblos indígenas se unieron para luchar contra ellos, pero perdieron. Y así empezaron a revelar dónde se encontraban las mayores riquezas del reino y se las dieron a los españoles. Ahora, vamos a ver qué pasó en las tierras bajas, porque hemos hablado de los incas en las tierras altas. En las tierras bajas llegaron los españoles también al mando de Ñuflo de Chávez en el año 1561. Ese hombre que ven en la imagen es Ñuflo de Chávez. Ñuflo de Chávez llegó y empezó a conquistar muchos territorios junto con los españoles, a excepción del pueblo guaraní. Otra vez, ¿se acuerdan que les dije que los españoles ni los incas pudieron conquistar al pueblo guaraní? Pues bien, ni ellos pudieron conquistarlo. Ñuflo de Chávez es muy importante para la historia de Santa Cruz porque fundó la primer ciudad de Santa Cruz el 26 de febrero de 1561 en la Chiquitanía a las orillas del río Sutó. Bien, ¿qué efectos trajo consigo la llegada de los españoles? Los españoles eran demasiado ambiciosos, se dieron cuenta de que América era un continente que tenía muchas riquezas y entonces buscaron conseguirlas a como dé lugar, no les importaba el precio que eso costara. Y es por eso que los españoles agredieron, torturaron y abusaron de muchos indígenas.
Como pueden ver en las dos imágenes que son un poco fuertes, utilizaban diferentes técnicas de tortura que aplicaron con los indígenas. ¿Para qué hacían esto? No se olviden que los españoles eran pocos y los indígenas eran muchos. Entonces tenían que meterle miedo a los indígenas para que estos no se rebelaran y les hicieran daño. Bien, otro efecto que trajo la llegada de los españoles a América es que los españoles, que eran inmunes a algunas enfermedades, trajeron enfermedades al continente americano. Y es así como empezaron a surgir nuevas enfermedades en los indígenas, como el sarampión y la gripe. Estas enfermedades causaron un gran deceso de la población indígena que había en nuestro continente. Empezaron a morir muchas personas. Incluso se dice que estas enfermedades mataron más personas que las mismas guerras. Pueden ver en las imágenes que se encuentran a la derecha, son enfermos de sarampión. Como no había vacunas en ese entonces para la sarampión, las personas morían. Y lo mismo pasaba con la gripe, se resfriaban, empeoraban, no habían curas y entonces morían. Pero no todo fue malo, chicos. Los españoles también introdujeron animales y cultivos a América. En América habíamos hablado en los anteriores temas que se cultivaba la yuca, la papa, ¿no? Entonces los españoles trajeron consigo trigo, cebada, arroz, cítrico, caña de azúcar. Trajeron pan, cosa que aquí no conocían el pan. Entonces ellos trajeron productos y llevaron productos que se producían en América a Europa. Intercambiaron productos. También trajeron animales de cría como ser caballos, ovejas, vacas, cerdos, gallinas, como los que pueden ver en la imagen, y también trajeron diferentes instrumentos que eran desconocidos para los indígenas, como ser las espadas, que eran instrumentos de hierro, cuchillos, cubiertos, lentes. Ven los lentes antiguos como eran. Estos lentes los indígenas no los conocían y los españoles los trajeron y descubrieron así los indígenas que habían otro tipo de instrumentos, los espejos, el papel, lo mismo que pasó con la Biblia. Atahualpa no conocía lo que era la Biblia y la botó al suelo, ¿no? Entonces ellos trajeron consigo el papel y demostraron así o inició una nueva era en la que se descubrió el continente americano. Bien, chicos, esos son los dos temas de hoy. Espero que les haya gustado mi historia. Y empezamos con la ronda de preguntas, así que espero que hayan anotado sus duditas y cualquier cosa pregunten. ¿Ya, chicos? Empecemos, tío.